Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Los personajes de esta corta historia son tres. Uno, el rey David antes de que se convirtiera en rey. El segundo, un hombre llamado Nabal de corazón duro y terco, el cual poseía una extensa hacienda de producción. Y el tercero es su esposa Abigail, una mujer sabia y virtuosa. Y recuerden cómo dicen por ahí: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Recuerden que David aún no era rey. Además de esto, David se encontraba huyendo del rey Saúl, el cual, sea dicho de paso, fue el primer rey de Israel. En un momento te diré la razón por la cual David huía de Saúl. David y sus hombres tenían hambre ya que sus provisiones se habían terminado. Entonces David envió a un grupo de mensajeros a visitar a Nabal para pedirle algo de comer para sus hombres. David les encargó a estos mensajeros que le recordaran a Nabal que David siempre había protegido sus tierras, pero esto poco le importó a Nabal, el cual, lleno de egoísmo y de soberbia, declinó la petición de ayuda de David y lo menospreció, sin saber lo que le costaría su decisión. Cuando los mensajeros regresaron al campamento de David con la respuesta de Nabal, David se enojó en gran manera y le dijo a 400 de sus hombres que se ciñeran sus espadas para ir contra Nabal y los suyos. Así empezó David a marchar con sus hombres hacia las tierras de propiedad de Nabal con firmes intenciones de destruir todo lo que allí hubiera, incluidos todos los hombres. Pero no todas las suertes estaban echadas aún, ya que una de las personas al servicio de Nabal corrió y le dio aviso a Abigail de la errónea decisión de su esposo y además puso en conocimiento de ella la retaliación que estaba por ocurrir. Abigail, sin perder tiempo y sin comunicárselo a su esposo, les dijo a las personas de la cocina que prepararan comida en abundancia para David y sus hombres. Una vez que todas las provisiones estuvieron listas, Abigail y su personal de confianza se fueron al encuentro de David antes de que fuera demasiado tarde. Así fue como, utilizando atajos en los senderos, se encontraron con David a mitad del camino. Una vez allí, Abigail le pidió permiso a David para hablar y salió sabiduría de la boca de esta mujer hacia el que sería el futuro rey de Israel. Les voy a explicar en qué consistió la sabiduría de Abigail. Recuerda que la blanda respuesta quita la ira. O como decía mi abuelo, escoge las palabras para contestarle a una persona que está ya enfadada. Y es que si le respondemos mal a alguien que ya se encuentra fuera de sus casillas, será como apagar un fuego con gasolina. Y Abigail de esto sabía, y mucho. Por lo tanto le dijo a David: Dios bendiga a quien será nuestro futuro rey. No hagas caso a mi esposo, el cual es por naturaleza insensato. Bendito sea Dios por impedirte venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. He traído este presente para los hombres que siguen a mi Señor. De esta manera, cuando seas rey de Israel, no tendrás remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Después de estas palabras escogidas muy cuidadosamente por Abigail, David la bendijo por haberle estorbado de hacer esta maldad y bendijo sus razonamientos. Además dijo que si Abigail no se hubiera dado prisa a venir a su encuentro, no hubiera quedado vivo ni uno de Nabal y sus hombres. David le pidió a Abigail que regresara en paz a su casa, lo cual ella hizo, y encontró a un Nabal teniendo banquete y lleno de vino. Así que decidió mejor no contarle nada de lo acontecido a su esposo, y solo fue hasta el siguiente día que Abigail le contó a Nabal todo lo ocurrido el día anterior, lo cual causó que Nabal enfermara y muriera a los 10 días. Si te interesó esta historia, puedes leerla directamente de la Biblia con muchos más detalles en 1 Samuel capítulo 25. Si quieres mi comentario acerca de esta historia, no te muevas porque puedes escucharlo ahora mismo. Para el tiempo en que se desarrollan estos eventos, el rey de Israel era Saúl, pero por su continuo actuar equivocado delante de Dios, Dios lo había desechado como gobernante y había ungido a un joven de baja estatura como nuevo rey. Y sí, estamos hablando de David, el mismo que derrotó a Goliat.
Aunque Dios había tomado la decisión de un cambio en el liderazgo, este cambio no tomó lugar de inmediato, por lo cual había un rey en ejercicio, el cual era Saúl, y otro rey ungido, o si prefieres electo, el cual era David, lo cual causó que el rey en ejercicio quisiera eliminar a David, o si nos evitamos el eufemismo, Saúl quería matar a David para evitar que éste tomara el trono. Por esta razón David permanecía huyendo en los campos para no ser muerto por Saúl. Esta pequeña historia nos muestra a dos hombres actuando de manera equivocada. Uno, Nabal, necio sin remedio, no cambió sus maneras hasta el día de su muerte. El otro, David, con un corazón dispuesto hacia Dios, pero actuando de manera impulsiva, por poco usa a un grupo de adiestrados guerreros para acabar con la vida de agricultores y pastores. Y por último, una mujer llena de sabiduría que evitó que se cometiera una innecesaria masacre. ¿En cuál de estos tres moldes encajas tú? Un Nabal, la persona necia que no escucha consejo. Un David, una persona que se equivoca repetidamente pero está lista a recibir consejo y corregir su rumbo. O una persona sabia que en lugar de necesitar corrección ocupa su tiempo dirigiendo a otros. Además de destacar la sabiduría de la esposa de Nabal, el Creador quiere que aprendamos de Abigail y apliquemos su forma de actuar a nuestra propia vida. Por último, está el futuro rey David, el cual el mismo Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios llamaría a David un hombre conforme al corazón de Dios, sabiendo que éste iba a cometer una masacre contra gente desarmada? La razón puede no ser tan sencilla, pero está a la vista. David escuchó las palabras de sabiduría de la persona que le habló, y no solo escuchó, sino que dejó que esas palabras cambiaran la actitud de su corazón y se retractó de su deseo de hacer maldad. Cuando veamos un conflicto en desarrollo, acordémonos de la sabiduría contenida aquí y evitemos que se cometa cualquier error innecesario. Pero para ello necesitamos disuadir a las personas usando sabiduría. Y mi hermana y hermano, hay dos clases de sabidurías, la de este mundo en que estamos tú y yo, y la sabiduría que viene de Dios, la cual se encuentra en el temor de Dios, lo cual no significa tenerle miedo a Dios, sino apegarnos a las recomendaciones de Él. El temor a Dios nos aleja de Él, pero el temor de Dios nos acerca a Él y queremos actuar como Dios lo haría para que seamos más que vencedores. Si la persona que tienes enfrente tuyo es necia, como lo era Nabal, no pierdas tu tiempo con ella. Jesús el Cristo lo dijo muy claramente. No eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. O si lo prefieres de la manera como lo dijo Jorge, nunca pelees con un cerdo porque te ensuciarás y el cerdo lo disfrutará. Muy bien, hemos llegado al final. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.